Tengan ustedes muy buenos días, queridos alumnos. En este momento vamos a iniciar la clase sobre la adolescencia, etapa tan rica, etapa tan exquisita y que, sin embargo, tenemos muy poco tiempo, simplemente 2 clases, muy poco tiempo para tratar este tema, pero he querido hacer un campito dentro de el apretado plan de estudios que tenemos, más ahora con la cuarentena y con las clases virtuales, para dar por lo menos un atisbo, por lo menos una mirada, por lo menos una reflexión sobre este riquísimo periodo. Es además paradójico porque gran parte de nuestros pacientes son adolescentes. Y son adolescentes porque, bueno, como su mismo nombre lo indica, adolescencia deriva de adolecer. ¿Y qué es este adolecer? ¿A qué se refiere o a qué nos referimos con este adolecer? Pues vamos a empezar hablando sobre la pubertad, las características de la pubertad o preadolescencia. Estos comienzan entre los 10-11 años y entre los 10-11 años el niño, la niña ve de un modo distinto a la vida, ve de un modo diferente la vida. Es como si su inteligencia estuviera preparándose a la abertura hacia una lógica, esa apertura a una lógica formal. Está dentro de una lógica totalmente concreta, donde ya la reversibilidad se ha dado, donde ya hay una lógica, donde ya el egocentrismo ha declinado totalmente y ha dado paso a la socialización, donde los rasgos infantiles van a desaparecer progresivamente, tanto física como psíquicamente. Una de las principales preocupaciones que surgen consciente o inconscientemente es la de asimilar el mundo de los adultos y adaptarse a este nuevo reto, tratando de encontrar sus propias características. Es a esta edad, 10, 11 años, a veces 12, depende mucho de la estimulación y depende mucho de la dinámica familiar, que el niño tiene esos vaivenes entre querer ser adulto y querer posesionarse en el mundo y dentro de su entorno familiar y social como un adulto. Y por otro lado, quiere continuar en algunos aspectos con los privilegios de la infancia. Sin embargo, es a esta edad, comienzos de la pubertad, que realmente hay un nuevo despertar, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de percibir la vida. Esto obviamente se da sobre todo por los cambios tanto físicos que repercuten en lo psíquico, o lo psíquico repercute también en ese reflexionar sobre su corporeidad. Ahora vamos a ver las características más relevantes
dos signos que la mayoría de los autores reconocen en esta etapa. Uno, los rápidos cambios de humor con o sin motivo. Y dos, cierta inestabilidad en el estado de salud en general. Obviamente, nosotros sabemos que somos una unión de cuerpo y alma o espíritu o psiquis, como ustedes quieran llamarlo, y que obviamente tanto el cuerpo repercute en nuestra psiquis como nuestra psiquis repercute en nuestro cuerpo. A nosotros nos interesa, no me voy a detener en esta ocasión a los estados de salud en general por los que atraviesa el niño en esta etapa. A mí me interesa mucho que ustedes sepan estos cambios de humor con o sin motivo. Es muy característico de los púberes, de aquellas personas que están por comenzar la adolescencia, y es de ahí que viene muchas veces el calificativo de la edad del burro. ¿Por qué la edad del burro? Porque los mismos niños no saben por qué se sienten mal o por qué se sienten bien. Los psicólogos organicistas afirman de que esto deviene por la generación de cambios hormonales que ya se está suscitando en los niños. Y estos cambios hormonales pues van a tener su manifestación, su repercusión en estos cambios de humor, estos cambios además tan intempestivos de humor. Pueden levantarse bien, a los 5 minutos están pero furiosos, a los otros 5 minutos están amando a las personas, por lo tanto es una etapa no solamente muy confusa para él, para ella, que está atravesando esas características, sino también para los de su entorno. El juego y la socialización. Fíjense qué interesante, ¿no? Durante toda la etapa escolar primaria, adquieren mucha importancia los juegos activos y o pasivos, adquieren mucha importancia los juegos individuales o colectivos, pero el juego en sí es, o sea, ¿qué queremos hacer? Jugar. Es el principal atractivo que nos acompaña durante esa parte de nuestra escolaridad, esa parte de nuestra infancia, que se caracteriza por que iniciamos ya la escolaridad formal, primero, segundo, tercero de primaria, ya empezamos a responsabilizarnos por las tareas, por las obligaciones, pero nuestro principal atractivo siempre va a ser el juego. Sin embargo, poco a poco, el proceso de socialización cobra más importancia que el mismo juego. Es decir, poco a poco, en un principio, el fin era el juego y todos querían jugar. No importa qué, pero jugar. Pero después ya no es el jugar por el jugar, sino es el jugar para socializar, el jugar para interaccionar, el jugar para relacionarse con el otro. Es la época de la valorización de la amistad, caracterizándose por establecer relaciones ambivalentes, de fuertes lazos y frecuentes
enfados, por susceptibilidades triviales que para ellos tienen mucho peso. Se enojan tan fácilmente y por cualquier motivo, razón o circunstancia mínima con su amigo, con su amiga, ¿no? Al igual que establecen lazos así, eres mi amigo del alma, eres mi hermano perdido, eres mi hermano encontrado o mi hermana encontrada. Es decir, es la época de la amistad esa intensa y donde buscamos realmente nuestro amigo, el amigo o nuestros amigos, ¿no? Y somos muy tendemos mucho a estrechar lazos, pero así nuestros lazos también están teñidos de esa ambivalencia, de amor y de odio. Y hay susceptibilidades mínimas, o sea, nos volvemos totalmente susceptibles en esa época, tanto que cualquier signo, mala señal, cualquier mirada, cualquier discurso, por pequeñito que sea, ya causa enfado. Que mi amiga se ha ido con la otra chica en el recreo, que las dos me miraban, o mi amigo me ha dejado y no ha jugado fútbol conmigo, no me ha elegido en el equipo. O sea, los adultos observamos desde lejos y vemos que las susceptibilidades son muy triviales, muy mínimas, pero sin embargo para ellos son sentidos, son estas situaciones, estas experiencias son sentidas, pero muy profundamente. Hay una necesidad de sentirse valorado por el otro, tratando de manifestar opiniones propias, demostrando independencia y deseos de ser escuchado, pero tiene dificultades para tener en cuenta el punto de vista de su interlocutor. Pese a que ya ha tenido el proceso de reversibilidad, ya puede ponerse en la situación del otro, pese a que ya está en la etapa de sociabilidad, socialización, pues resulta que le cuesta ponerse en el lugar del otro, pero no es que no pueda, lo puede hacer. Simplemente de que en este momento es como si hubiera una vuelta en sí mismo y una necesidad de autorreafirmación. Por lo tanto, esa autorreafirmación también pasa por la reafirmación del otro. Y el otro, ¿cómo lo puede reafirmar? Escuchando sus opiniones. Él emite o ella emite un discurso, pero aparentemente, en algunos casos, con una madurez increíble y en otros sigue siendo el niño. Pero el niño o la niña. Pero lo que él quiere o ella quiere es ser escuchado, sentir de que tiene un puesto, de que es valorizado y que tiene un puesto y es valorizado no solamente en el grupo familiar, sino en el grupo social. ¿Qué pasa en relación a la familia? Este sí que es un tema bastante peculiar porque sabemos que las familias de los adolescentes vivimos, experimentamos muchísimos conflictos por el mismo adolescente. El puber o adolescente adopta una posición crítica ante los padres, a los que comienza a reconocer con cualidades y defectos, pero sin embargo es totalmente leal a ellos. O sea, fíjense, en el puber estamos hablando todavía de la preadolescencia,
hay una lealtad hacia los padres. Sin embargo, empiezan también a ver las críticas, y críticas mordaces. En este sentido, generalmente hay crítica a ambos padres, pero depende mucho de la etapa personal por la que está pasando y de la dinámica familiar. Muchas adolescentes, estoy hablando de mujeres, empiezan a criticar muchísimo a su mamá. Modelo de identificación. Pero empiezan a criticar a la mamá mordazmente. Que mira cómo te peinas, que mira lo que me dices, que mira esto, que mira lo otro. Y nosotros los psicólogos lo interpretamos como, como un rechazo a todo lo femenino por querer resguardarse de una relación o de sentimientos o de inclinaciones homosexuales. Entonces, todo lo femenino, y como la mamá es el modelo de identificación, por lo tanto, es sujeto a crítica. De igual forma, pasa en los varones. Ya también los varones critican mordazmente al papá. Y el papá es criticado en el ámbito laboral, es criticado en el ámbito de pareja, o sea, como pareja de mi mamá, como persona que inserta en el medio social. O sea, el papá es muy duramente criticado por los púberes o preadolescentes. Y también la respuesta es la misma. Solamente de que lo que cambia es un poquito la edad. Las mujeres parece que somos un poco más precoces en ese sentido. Por eso hablé primero de ellas. Los hombres entran a este periodo un poco tarde, o sea, a los 12, 13, hasta 14 años. En cambio, las mujeres 10, 11 años ya están con esta crítica a la mamá. El varón critica al papá, que en el fondo también es una forma de resguardarse, es una forma de buscar su propia identidad en ambos sexos, ¿no es cierto? Tanto en mujeres como en hombres, buscar su propia identidad, por lo tanto, desprenderse del papito y de la mamita como modelos de identificación. Y además, ¿no?, preservarse de todo contenido que pueda vincularse con la homosexualidad. Es decir, si me gusta mi mamá, no, mejor no, las mujeres no lo... Ojo, que además, por lo tanto, quiero dejar en claro de que es normal que en esta etapa haya una crítica muy fuerte al papá, al progenitor del mismo sexo. Y esto por dos razones. Uno quiere encontrar su propia identidad, desprenderse de los papás. Dos, es una forma de preservarse de la homosexualidad. Pero si se está en todo esto, es porque también los psicoanalistas y los autores psicoanalistas afirman de que la adolescencia es la última movilización del complejo de Edipo. El complejo de Edipo, ojo, está resuelto entre los 6 y 7 años. Se resolvió. Ahí, si se resolvió bien, se resolvió mal, se resolvió chueco o derecho, ya está hecho. Pero
en la pubertad o preadolescencia empieza a movilizarse nuevamente el complejo de Edipo, y en este sentido comienza con críticas a los progenitores del mismo sexo, obviamente valorizaciones a los progenitores del sexo contrario, ¿no? O sea, o por lo menos las críticas son menos mordaces a los progenitores del sexo contrario, porque como siempre hay un complemento, papá-hija, mamá-hijo, pero todo esto demuestra que comienza a movilizarse nuevamente y por última vez todos los conflictos edípicos. Bien, busca la compañía y protección de la familia y se siente pertinente. Pertinente quiere decir perteneciente al grupo familiar, pese a las críticas que realiza. Ojo, estamos hablando, vuelvo a repetir, de púberes o preadolescentes, que son características que van a cambiar un tanto en la adolescencia. Ustedes van a ver ya. Cuanto mayor ha sido la idealización de los padres durante la infancia, mayor es la crítica. Es la muerte de los padres omnipotentes. En nuestra infancia muchas veces vemos a nuestros papás como nuestros superhéroes. Son impecables, siempre tienen la razón, son sabios, ¿no? ¿Cómo hacen para prestarnos todo el apoyo y todo lo que necesitamos? O sea, los admiramos mucho. Cuanto más admiramos a nuestros padres durante la infancia y cuanto más omnipotentes se presentan nuestros padres durante la infancia, en esta época de pubertad o preadolescencia, es peor la caída de la imagen de sus padres omnipotentes. Por eso algo que nosotros generalmente los psicólogos aconsejamos es que los padres siempre se muestren humanos, es decir, desde el principio, factibles, totalmente de cometer errores. Pueden cometer errores. Que los padres se muestren humanos, no omnipotentes. Esas respuestas que muchas veces dan los padres, esto no, pero ¿por qué no? Porque no, porque he dicho yo no, porque me da la gana de que sea no, y no hay ninguna explicación lógica, simplemente el capricho del padre, o esos discursos tan absurdos. Soy tu padre y yo, mientras vivas en esta casa vas a... Oye, sí es verdad, en toda casa hay reglas, pero hay que explicarlas. Hay que explicar el por qué sí, el por qué no. Y hay que saber pedir perdón. Hay que saber pedir disculpas. Porque los padres también nos equivocamos. Porque los padres también cometemos errores. Porque los padres también somos totalmente injustos muchas veces. Porque somos humanos. Entonces, si los padres de la infancia se han mostrado humanos, entonces cuando llegue la pubertad y la preadolescencia, pues entonces esos padres humanos no van a ser tan objeto de críticas, porque desde un principio se mostraron humanos, con errores, humanos.
Por lo tanto, en la preadolescencia no estarán en un pedestal, sino los hijos los verán humanos. En cambio, los padres que se muestran totalmente omnipotentes durante la primera infancia, pues entonces en la preadolescencia, en la pubertad, van a ser objeto de múltiples críticas y grandes crisis de relación por ello. Ahora, son frecuentes los conflictos fraternos generados por el puber. Rechaza el trato y cuidado como niño pequeño, incluidas las muestras de afecto. Queremos acercarnos a los chicos. No, no, no me beses, no me abraces, ya no soy un bebé. Y esto, además, frente a los hermanos. Oye, tú eres un feto, déjame de molestar. En cambio, yo soy el grande. Y bueno, esta clase de discursos generan muchísimos problemas de relación. El desarrollo de la sexualidad. Ya podríamos nosotros pensar de que, bueno, sabemos, además, por todo lo que ya hasta el momento hemos estudiado, que el desarrollo de la sexualidad durante la adolescencia, empezando por la pubertad y terminando en la adolescencia y llegando a la adultez, pues resulta de que sabemos de que este es un tema en el que el proceso demuestra muchísimos cambios. Durante la pubertad y la adolescencia, los cambios y las transformaciones corporales tienen una incidencia determinante en la conducta, especialmente sexual del individuo. Esto lo sabemos. El acceso a la genitalidad posibilita las formas de conducta propias de una sexualidad adulta y sin la experiencia para el dominio de la misma. Nosotros decimos, bueno, está en la pubertad, en la adolescencia, está con todas las hormonas revueltas. Y sí, es verdad, pero ellos carecen de la experiencia y por lo tanto carecen del dominio y del uso y de el cómo se van a comportar frente al mismo. Los rápidos y acelerados cambios corporales no dan tiempo a los niños a reconocerse a sí mismos. Chicos, por eso en esta edad los chicos son torpísimos con su cuerpo porque han crecido, el cambio rápido de crecimiento hace de que no haya podido incorporarse, asimilarse esa incorporeidad, esa corporeidad, esa nueva constitución física. Y los chicos paran derramando cosas, paran tirando cosas, paran chocándose con todo, paran cayéndose a cada momento, porque no están todavía con el total dominio de ese nuevo cuerpo. Los cambios pueden ser molestos y se dan justo en el momento de mayor demanda de reafirmación de sí mismos. Por ejemplo, el acné. O sea, me sale acné, me sale vellosidad, o sea, estoy gorda, estoy gordo, estoy flaco. O sea, todos los cambios justos corporales, justos se dan en una época en la que hay muchísima demanda de parte de la persona, de parte del puber, de parte del preadolescente, se dan justo cuando él demanda mucho más reafirmación. Los dramas femeninos difieren de los masculinos
de acuerdo a las características particulares individuales e incluso culturales. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles son los dramas femeninos? Dependen mucho de en qué medio están insertos en ese momento. Los dramas femeninos pueden ser que no me quieren, no me han incluido en su grupo, no han salido conmigo en el recreo, han dicho tal cosa de mí. Tal. En cambio, los dramas masculinos pueden ser igual, la no inclusión en algún grupo, pero también, o sea, el no ser escuchado, el no ser mirado, el no ser tenido en cuenta. Por lo tanto, y muchísimo depende de la cultura en la que está inserto el niño. Todo esto hemos hablado de la pubertad y preadolescencia, pero esta es la puerta que nos conduce a la verdadera adolescencia. La adolescencia depende mucho de la vida, del entorno, de la vida familiar, del entorno, para vivir una adolescencia tranquila o vivir una adolescencia muy tormentosa. El adolescente tiene que demostrar su inconformidad, tiene que demostrar sus conflictos, tiene que demostrar sus problemas de alguna forma. Particularmente como psicóloga clínica, siempre digo, prefiero un adolescente con múltiples síntomas a un adolescente calladito, a un adolescente sin problemas. No, el adolescente sin problemas es el que está mal. En cambio, el adolescente con problemas es el adolescente que puede manifestar lo mal que se siente, los problemas y los conflictos que está enfrentando. Ahora, vamos a ver, se caracteriza principalmente por ser una época de cambios, de transformaciones físicas y psíquicas comprendidas entre la pubertad y la adultez. Se pueden distinguir 3 etapas. La adolescencia temprana, que abarca los inicios de los cambios en la pubertad, la adolescencia media y la adolescencia tardía. Involucra cambios biológicos, cognitivos, sociales y afectivos emocionales. Esto es lo que les decía. Siempre hay problemas en la adolescencia. Adair Asturi afirma que nosotros tenemos 3 duelos al entrar a la adolescencia y duelos que tenemos que elaborar. Según esta autora, los adolescentes se enfrentan 3 grandes duelos o pérdidas. 1, el duelo por la infancia, el duelo por el cuerpo de la infancia, por los cambios biológicos que el individuo enfrenta. Hay una pérdida del cuerpo de niño. Segundo, duelo por la pérdida del papel y la identidad infantiles que lo enfrentan a dejar los privilegios de la infancia y lo obligan a asumir otro tipo de responsabilidades. O sea, ya no es tratado tan como niño, pero al ser tratado ya como más grande, pierde muchos privilegios. Tercero, el duelo por la imagen de los padres de la infancia, cuya protección y amparo se ven cuestionados al ser evaluados de diferente manera. O sea, estos 3 duelos, ténganlos en cuenta, chicos, ayuda muchísimo a entender todos los procesos adolescentes. La adolescencia y los procesos cognitivos. De acuerdo a Piaget, los humanos en esta época desarrollamos la inteligencia formal o abstracta.
¿Qué dice Piaget? En realidad, la tendencia más profunda de toda actividad humana es la marcha hacia el equilibrio y la razón, que expresa las formas superiores de dicho equilibrio. La razón es la que expresa las formas superiores de dicho equilibrio y reúne inteligencia y afectividad. Es decir, ese es el equilibrio final al que nosotros estábamos apuntando, y de acuerdo a Piaget, ese equilibrio lo adquirimos durante la adolescencia. Las nuevas formas de pensamiento son como un juguete nuevo para el adolescente, donde los postulados extremos de idealizaciones y priorizaciones, de posiciones críticas absolutas y omnipotentes, y de verdades sin cuestionamiento, adquieren vigencia en los recién estrenados jóvenes. Son totalmente apasionados, chicos. Si entran, por ejemplo, a observar cómo está atravesando la humanidad, y entonces empiezan a hacer unas críticas feroces a las posiciones económicas, políticas, sociales, y se apasionan. Recuerden ustedes que en la Segunda Guerra Mundial habían las famosas bombas humanas. ¿Qué eran? Eran adolescentes que se los entrenaban para morir por la patria. ¡Qué honor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué mérito! Morir por la patria. Entonces agarraban y los metían a aviones con muchísimas bombas, y estos tenían que estrellarse, pero así literalmente, en determinados puntos del enemigo, en determinados blancos del enemigo. Se inmolaban por la patria. Y lo hacían conscientemente, que se iban a morir por la patria. Esto es muy utilizado y también sujeto a mucha controversia. Por eso es que hay tanta reflexión y tanta discusión y tanta, controversia, vuelvo a repetir, por el voto en los comicios electorales, el voto del adolescente, porque el voto del adolescente tiene sus bemoles. Bien, chicos, ahora vemos la adolescencia y la afectividad. Tema también muy controversial y muy manifiesto en los adolescentes. Tenemos que los adolescentes presentan múltiples crisis dentro de este ámbito. En realidad, el ámbito afectivo es uno de los que durante la adolescencia
entran en mayor conflicto, presentan mayores problemáticas. La rebelión y el cuestionamiento a los padres. Rebelión ante las normas, rebelión ante los límites. Por una parte, los adolescentes se sienten lo suficientemente autónomos e independientes como para querer, estoy repitiendo la palabra a propósito, querer adoptar sus propias decisiones, sus propias determinaciones, sus propias opciones. En realidad, los adolescentes quieren hacerlo. ¿Pueden? La pregunta es, ¿pueden? ¿Pueden hacerlo? Por lo tanto, chicos, es muy común la rebelión de los adolescentes. Ya en la preadolescencia, en la pubertad, ya habíamos visto una crítica mordaz hacia los padres. Por lo tanto, esa crítica en la preadolescencia no hacía de que haya deslealtad ante los padres, con los padres. El preadolescente, el puber, podía criticar lo que quería, pero se sentía todavía leal a su familia, a la familia a la que pertenecía, a la que pertenece. Sin embargo, ya durante la adolescencia ya no hay esa lealtad. Uno puede ser en la adolescencia más leal con el amigo que con los padres. Tú puedes mentir a los papás por encubrir a tu amigo, lo que antes no pasaba. Tú puedes ser desleal con los papás por resguardar a tu amigo. La lealtad parece ser que tiene más peso con los amigos que con los papás. Y esto es por un hecho simple, y el hecho simple es de que los papás son totalmente incondicionales. En cambio, los amigos son condicionales y por lo tanto los amigos tienen que ganárselos. En cambio, los papás los tienen, a los papás los tienen. Por lo tanto, hay una rebelión ante las reglas, rebelión. Basta que el papá diga, no me gusta, no quiero, para que el otro diga, yo sí. No quiero que te tatúes. Si yo quiero, yo lo hago. No quiero que te pongas aretes. Si yo quiero, yo lo hago. Bueno, entonces hay esta rebelión y el cuestionamiento a los padres. La búsqueda de la propia autonomía y la identidad propia. La necesidad, la gran necesidad de independencia. Pero esta independencia, esta necesidad y este grito libertario tiene también sus límites. Quiero irme de la casa. Ya, te vas. Pero enfrentas la vida solito. Ah, no, pues tú tienes que pagármelo alquiler. Tú tienes que darme de comer. O sea, tú tienes que darme poco menos que un sueldo, pero yo lejos de la casa. Entonces, la búsqueda de la propia autonomía e identidad, la independencia, la necesidad de independencia, los cuestionamientos a los límites, a las normas y a las reglas que emanan de los padres y de la sociedad que ellos representan. Es decir, no debes salir en esta cuarentena de la casa. ¿Por qué?
No debes hacer esto. ¿Por qué? No debes hacer lo otro. Dime por qué. Si yo quiero, lo hago. Hay un cuestionamiento mordaz a todo lo que son límites, normas y reglas, no solamente de los papás, todo lo que es conservador es negativo. Hay que ir en contra de eso. Y muchas veces los grupos permiten ese pseudo grito libertario, por ejemplo, las pandillas, por ejemplo, los grupos de adolescentes que se reúnen para determinado tipo de fines, no siempre negativos. Muchos adolescentes pueden ser y tener muchas iniciativas muy positivas, muy bonitas, pero sí hay todo un cuestionamiento a todo lo establecido. Siempre quieren llegar a la raíz del problema. Las múltiples contradicciones en relación a los progenitores. Yo les había manifestado, chicos, de que en la preadolescencia había una movilización del tema edípico. Y esta movilización del tema edípico, la estructura ya estaba hecha, la resolución ya estaba hecha, pero había una movilización del tema edípico. Es decir, nos hace cosquillas nuevamente el tema edípico. ¿Y por qué nos hace cosquillas? Fíjense, les dije de que había una crítica pero terrible hacia el progenitor del mismo sexo, tanto en hombres como en mujeres. Crítica que tenía esa raíz de la movilización edípica. Aquí en la adolescencia, las críticas se hacen mucho más fuertes, pero además esa búsqueda de identidad sexual hace de que el niño, el joven, tenga etapas. Por ejemplo, los jóvenes varones tienen etapas de cierta afeminización de su imagen. Por ejemplo, usan piercings, aretitos, adornos, se tiñen el pelo, se pintan las uñas, algunos incluso se pintan un tanto los ojos. Es decir, adoptan características que son femeninas. Se hacen crecer el pelo, usan winchitas, usan adornitos, y un poco la masculinidad se ve afectada. Lo propio sucede con las niñas. Las niñas tenemos una época de marimachos. O sea, primero no queremos en absoluto que se noten nuestras curvas femeninas, rechazamos los senos, rechazamos todo aquello que sea apreciado como femenino. Nos vestimos así con esas carpas que ocultan el cuerpo. Nos cortamos el cabello. O sea, todo lo que sea pink, todo lo que sea rosadito, característica de las niñas, empezamos a rechazar. Jugamos fútbol, hacemos box, karate. Que un hombre venga a competir conmigo, lo gano. O sea, empezamos a competir con los mismos hombres. Rechazamos todo lo que sea muy femenino,
muy, muy delicadito. Pero ese es parte del proceso de la movilización edípica. Esa masculinización o feminización que vivimos es normal y a algunos les dura toda la vida, ¿no? No maduran nunca. Pero dentro de los procesos conflictivos por los que pasamos en la adolescencia, está ese hecho de que queremos ser del otro sexo. Hasta que pasa ese periodo y nos asumimos o como hombres o como mujeres. Sigamos. Es muy, muy característico de esta época la inconformidad y la insatisfacción. Estoy aburrido. Ya, ¿qué quieres hacer? No sé. Pero a ver, pensá qué quieres. No sé, estoy aburrido. He hecho esto por ti. Gracias. Está bien. Pero ¿te hace feliz? Sí. Ya. Gracias. O sea, parecen los totales y los constantes inconformes y los totales insatisfechos. Es una época muy difícil tanto para el mismo adolescente como para el entorno familiar en el que se desarrolla. Es una época que por todas estas características hay grandes confrontaciones entre padres e hijos. Los padres ya no saben qué hacer, no saben cómo poner límites y los hijos se sienten totalmente oprimidos por los padres. Eso en tanto la afectividad, pero esta afectividad va de la mano con todo lo que podríamos hablar de la sexualidad. Los cambios físicos y afectivos plantean nuevas exigencias de satisfacción sexual. Se reconoce como un ser sexuado y puede comenzar con la práctica sexual. Práctica sexual que obviamente colma de mucha satisfacción, pero como todo, tiene límites, tiene reglas. Y el límite más grande dentro de lo que es la vida sexual del adolescente es la posibilidad de procrear. Por lo tanto, qué peligrosa es esta arma sin previo alertamiento, sin alertar al adolescente los peligros que corre. Lastimosamente, se ha comprobado que por más alertas que pongamos, por ejemplo, muchos pensábamos que la gran cantidad de adolescentes embarazadas que había en Cochabamba, bueno, en Bolivia en general, se debía por una falta de orientación en el ámbito sexual, por una falta de educación en este ámbito. Y sin embargo se ha visto de que haya educación o no haya educación, igual las adolescentes tienen embarazos no deseados. Por lo tanto, hemos visto que no solamente se trata de la educación, sino que también se trata de las vivencias de esa dinámica familiar que ha sostenido, que han sido y se han constituido en los cimientos de lo que va a ser esa adolescente. Acá
supongo que el psicoanálisis reconoce que es la última movilización del complejo edípico, lo he venido diciendo en todo este video, y el cuestionamiento, el gran cuestionamiento de la identidad sexual. Acá es cuando la mayor parte de las personas se cuestionan si son hombres o son mujeres. Y este cuestionamiento lleva también a múltiples conflictos. No es si soy hombre porque coincide con mi sexo biológico, no tengo problemas. No. Si soy hombre, ¿qué tipo de cuerpo tengo? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué no me gusta de mí? ¿Qué sí me gusta de mí? Etcétera, etcétera. Si soy mujer y mi sexo coincide con el sexo biológico que tengo, igual que si soy petiza, que si soy alta, que si soy baja, que si soy gorda, que si soy bonita, que si soy fea. O sea, miles de cuestionamientos, no solamente en tanto identidad sexual. Ahora, si hay estos cuestionamientos en personas que se han identificado con el sexo correspondiente a su sexo biológico, imagínense el cuestionamiento, el conflicto al que entran aquellas personas que se dan cuenta que se sienten atrapados, atrapadas en un cuerpo que no es el suyo. Entonces, el homosexual es una persona que durante la adolescencia presenta múltiples, pero múltiples conflictos. Los adolescentes presentan diversas conductas de inclinaciones y rechazos a sus progenitores que se traducen en sus comportamientos, ya sean de características femeninas o masculinas en ambos sexos, hasta encontrar su verdadera identificación sexual, que es lo que hace un ratito yo les decía, ¿no? O sea, el adolescente tiene un periodo, el varón tiene un periodo de adoptar características femeninas y la mujer de adoptar características masculinas. De ahí viene la palabra marimachos, o sea, en las mujeres. Y en los hombres dicen, ay, este está yéndose al otro extremo. Bueno, es una parte, es una etapa, es un proceso por el cual todos pasamos de alguna u otra forma. La acentuación de los conflictos dependen de las relaciones intrafamiliares durante la historia pasada, especialmente infantil. Les hablaba de los cimientos y esos cimientos son los que me van a permitir pasar esta etapa con mayores conflictos o con menores conflictos. Si en la infancia yo he implementado como padre de familia muchísima comunicación, muchísima escucha, muchísima comprensión, muchísima palabra, he implementado una dinámica en la que la palabra fluye, entonces en la adolescencia esta palabra va a seguir fluyendo. Sin embargo, cuando en la infancia hay obstáculos en la comunicación, hay papás de adorno, presentes pero ausentes, hay papás abandónicos. Entonces, obviamente, todos estos conflictos van a estar mucho más acentuados. Y por último, vamos a hablar de la adolescencia y la socialización. Todos los temas, chicos, son muy importantes. Se caracteriza por la búsqueda de reconocimiento e inclusión social. Necesitamos pertenecer a un grupo.
Por eso es de que en esta época proliferan las pandillas, chicos. Necesitamos ese sentido de te aceptamos. O sea, nuestra inseguridad pasa por la reafirmación del otro. El otro nos tiene que reafirmar aceptándonos. Y muchas veces en este proceso de querer ser aceptado, se incurren en múltiples errores. Hay siempre un juego de poder entre los líderes y los que no son líderes. Y ojo, y acá también hay que ver a qué tipo de líderes me someto o qué tipo de líder soy. ¿Qué clase de grupo liderizo o en qué clase de grupo me integro? Por lo tanto, hay una búsqueda de reconocimiento e inclusión social. Los vínculos sociales adquieren mayor relevancia que los mismos padres o familiares. Pueden ser más desleales con los progenitores que con los amigos. Y sí, chicos, hace un ratito les comentaba esto. Podemos mentir a nuestros padres, engañar a nuestros padres por proteger a nuestros amigos. Y sentimos que lo estamos haciendo muy bien. La necesidad de reconocimiento dentro del grupo lleva muchas veces al adolescente a someterse a ellos, en detrimento incluso de la familia, ¿no? Y muchos grupos llevan a cabo determinado tipo de rituales, determinado tipo de comportamientos que muchas veces no son muy aceptadas, pero al más débil le dicen, si tú no haces esto, no perteneces al grupo. Y entonces el chango o la changa tiene que hacer 20,000 cosas que incluso pueden estar muy reñidas con su moral, pero la necesidad de ser aceptado por el grupo hace de que estos cometan múltiples errores. Están presentes las luchas de poder, entendido de acuerdo al entorno cultural en el que se encuentra. Las luchas de poder, quién puede más dentro del grupo, pero también qué grupo puede más en relación al otro grupo. Y esto tiene mucho que ver lo cultural. Por ejemplo, en países como Estados Unidos y demás, esta lucha se da de una forma muy particular, incluso con actos delictivos. Lastimosamente acá parece que nos encanta emular, copiar, y no siempre lo positivo, sino lo negativo. En esta emulación, en esta copia, se han empezado a generar múltiples pandillas en nuestro entorno y que tienen propósitos a veces no muy loables. No todos, porque hay muchos grupos de adolescentes que, por ejemplo, se han juntado en esta cuarentena para proteger a los animales, para proteger a la gente que no tiene que comer, para ayudar a las personas que están pasando alguna dificultad. Son grupos de igual forma y en esto, por ejemplo, en esta cuarentena hemos tenido múltiples ejemplos de ello. Ahora, lastimosamente, por ejemplo, en Quillacollo, en Punata, tengo conocimiento, tengo la información de que más bien se han creado grupos en los que realmente
Los objetivos, las metas que buscan no son siempre las mejores. Muchos de ellos lindan con el narcotráfico, con actividades delictivas. Ahora, por último, es una época vulnerable para inclinaciones poco aceptadas. Las drogas, los delitos, las imprudencias de vida o de muerte. Con esto terminamos, chicos. Terminamos esta miradita así. Es una etapa tan interesante y sin embargo, solo podemos atisbar todo lo que es la adolescencia y los conflictos que se generan en ella. Por favor, lean la guía para esta semana. Tienen un trabajito muy bonito sobre este tema en nuestro medio. Ustedes han salido de la adolescencia hace poquito, por lo tanto, tienen la experiencia y tienen la vivencia de todo lo que estamos hablando. Vean la guía de trabajo y que tengan un excelente día. Me despido, hasta luego.